Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Este Evangelio tan profundo, maravilloso, que comienza de una manera tan inusual. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. No es una manera muy frecuente de empezar un evangelio, ¿no? No se habla de quién lo escribió, no se habla de dónde vino, no hay ninguna dedicatoria, no hay ninguna palabra de introducción, sino que directamente comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esta manera de empezar así este evangelio nos muestra lo que realmente quiere hacer el evangelista cuando habla Juan, y es lo que quiere hacer es que nosotros nos enfoquemos en Jesús. Quiere que el lector ponga su mirada, ponga su corazón en la gloria del Hijo de Dios. Y antes de empezar a contar la historia de Jesús, antes de empezar a explicar qué significado tiene Jesús, antes de contarnos los mensajes de Jesús, las obras de Él quiere que nosotros sepamos quién es Jesús y que nuestro corazón se fije en Él. Porque de eso se trata ser cristiano. Si nosotros no sabemos quién es el Hijo de Dios y cuál es su gloria, todo lo demás puede ser superfluo, puede ser superficial, puede ser sin valor, porque podemos leer la biografía de un gran hombre. Podemos leer la historia de alguien que hizo cosas buenas, como si fuera otra persona más. Pero Juan se centra primero en la eternidad. La historia que nos va a contar Juan comienza en la eternidad, en el corazón de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo existía y siempre existió, como vemos aquí. Al igual que Génesis 1 comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablando de la eternidad, en Juan 1 tenemos la eternidad con Dios. En Génesis 1 tenemos el comienzo de todas las cosas, y en Juan 1 tenemos el comienzo de todas las cosas en la eternidad con Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú no te fijas en la gloria de Jesús y no te enamoras de Él, tu vida va a ser de un cristianismo descafeinado. Si nosotros no percibimos en nuestro corazón y no conocemos al Señor Jesucristo en su gloria, no vamos a ser movidos realmente a adorarle y a servirle. Estaba leyendo el otro día un autor muy conocido, un hombre de Dios y hasta con el Señor, Martin Lloyd-Jones. Él decía una cosa interesante. Decía que muchas veces en las iglesias se quiere empujar a los hermanos para que hagan cosas. Entonces queremos empujar, venga, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y entonces hay que andar empujando a la gente, porque la gente va como a remolque, vamos los cristianos como a remolque, necesitamos que nos empujen un poco, que nos pongan un Red Bull a ver si funcionamos. Y decía este hermano que eso, lo que suele pasar es que cuando nos activamos porque somos llamados a nuestra responsabilidad, porque estamos obligados, porque estamos empujados por otros, eso no funciona. Porque tarde o temprano te desanimas, tarde o temprano cuando no te empujen, cuando nadie te ve, entonces ya no lo haces, ¿no? Como cuando estás vendimiando y viene el jefe, entonces de pronto corres más. Pero cuando se va el jefe dice: voy a tomarme un vaso de agua y tal, ¿no? A ver las palomas, que mira, ¡ay, qué bonitas las palomas! Pero cuando viene el jefe enseguida te pones. ¿Y qué ocurre cuando los cristianos, en vez de ser movidos por dentro, somos movidos por fuera? Porque tarde o temprano te aburres, te cansas y lo dejas. Pero decía este autor, si los cristianos somos movidos no por fuera, sino por dentro, porque estamos siendo transformados
por el Espíritu Santo, viendo la gloria de Cristo, como dice 2 de Corintios 3:18, entonces la motivación viene de dentro de ti. Y eso no se apaga. Eso tiene fruto, eso produce. Y por eso Juan comienza hablándonos de Jesús y de su gloria, para que sepamos quién es Él. Y eso va a ser lo que nos va a transformar. Eso va a ser lo que nos va a animar. Porque nuestra fe descansa en quién es el Hijo de Dios. Y qué es lo que Él ha venido a hacer, qué es lo que Él ha venido a mostrarnos. Bueno, lo primero que vemos es que en el principio no quiere decir que Dios tenga un principio. Nosotros sabemos que todas las cosas tienen un principio, ¿vale? Entonces, una casa tiene el principio de primero un terreno, después cavar para hacer el edificio, etcétera. Una planta también tiene un principio. Hay una semilla que hay que poner primero y tal y cual, y luego después ya viene la planta. Pero cuando dice que en el principio, quiere decir en la eternidad, quiere decir antes de que existiera cualquier otra cosa. Tiene que ver en la eternidad con Dios, y ahí es donde aparece, como dice aquí, el Verbo, que es el nombre, uno de los nombres que se le da al Señor Jesús. Y es un nombre interesante porque tiene que ver con el inicio, con el que produce todas las cosas. Los griegos pensaban que el logos, o el verbo, o la palabra, es la causa de todas las cosas. ¿Y qué quiere decir esto? Que de la misma manera que un capitán le manda al soldado, póngase firme, vaya para allá, la voz de mando del jefe hace que el militar diga a sus órdenes, voy a hacerlo. Entonces, la voz de mando, la palabra de mando, tiene el poder de mover al soldado a hacer su obligación. De igual manera, cuando se dice aquí que el verbo o la palabra estaba en el principio, quiere decir, como luego vamos a ver, que por medio de él se hicieron todas las cosas. Quiere decir que la palabra es vital, porque es Dios mismo actuando. Y es más, el verbo o la palabra es muy importante, porque es la única manera que tenemos de comunicarnos. Entonces, si yo quiero comunicar a otra persona lo que siento, lo que pienso, lo que necesito, y no lo hablo, no funciona. Porque Dios nos ha hecho con tener telepatía. Necesitamos expresarnos. Necesitamos comunicarnos, necesitamos explicar a otro cómo me siento, qué necesito, qué quiero, etcétera, etcétera. Y entonces para eso necesitamos la palabra. Y Dios nos creó con la capacidad de hablar. Algunos hablamos de más, algunos hablamos de menos y otros hablamos chorradas y tonterías, pero todos podemos hablar, ¿vale? Pero cuando la palabra de Dios dice aquí que Jesús es el Verbo, quiere decir que el Padre no es que esté mudo, pero Él dice que Él solo habla a través de su Hijo, porque el Hijo es igual, exactamente igual al Padre, como vamos a ver ahora. Entonces la manera en que Dios tiene de revelarse a nosotros es a través del Hijo, como lo vamos a ver inmediatamente. Lo vamos a ver en Hebreos capítulo 1, cuando explica quién es Jesús, y dice lo siguiente, en un pasaje que muestra la gloria del Señor. Hebreos capítulo 1 dice Dios, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y así viene explicando en el capítulo 1 que Cristo es Dios mismo, y habla de Él diciendo que tienes un trono, que está al lado de Dios y que por lo tanto es la palabra de Dios. Es la única manera en que Dios se va a comunicar, la única manera en que Dios va a hacer las cosas, la única manera en que Él va a actuar va a ser siempre a través de el Verbo, que es su Hijo. Y esto tiene mucha importancia porque Dios se revela a través de Él. Y por eso dice, Dios nos ha hablado antes por los profetas, nos ha hablado a través de otros medios, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, y Él es la expresión exacta de su naturaleza. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú quieres expresar lo que sientes, muchas veces no encuentras las palabras. ¿Te pasa a ti eso? ¿Sí?
Tú quieres expresar a alguien lo que sientes, lo que necesitas, quieres comunicar algo y no te salen las palabras, porque no hay manera de expresar lo que sientes. Y ¿sabes lo que pasa con el Padre? ¿Sabes lo que pasa con Dios Padre? Que Él no tiene otra manera de expresarse sino a través de su Hijo. Su Hijo es la expresión exacta de lo que Dios es. Y lo que está diciendo aquí Juan es que cuando nosotros contemplamos a Cristo, cuando pensamos en Él, cuando vemos cómo es Él y lo que Él dice, estamos viendo directamente al Padre. Jesús lo dijo con palabras muy claras: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Tomás le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dice: tanto tiempo estás conmigo, ¿no te has enterado, Tomás? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso cuando dice que en el principio era el Verbo, quiere decir que Dios existía, el Padre existía junto a su Hijo desde la eternidad. Porque Dios, el Padre, no puede subsistir sin su Hijo. Es como está hecho. Es como es Dios mismo. No está hecho. Quiere decir como Dios es. Y por eso dice aquí, comienza hablando de Jesús como el Verbo. El apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, lo dice de estas palabras: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también tengáis comunión con nosotros, y esa comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces mira esto. Hay dos personas al menos en Dios. Bueno, sabemos que hay tres porque luego habla del Espíritu Santo. Pero hay dos personas en Dios. Está el Padre y está el Hijo. Por eso dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era o estaba con Dios. Tú sabes por ahí que hay gente que dice que son evangélicos y están creyendo blasfemias y están insultando al Señor y están pisoteando las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es lo mismo Jesucristo que Dios Padre. No, amigo, no es así. Porque si aquí dice que el Verbo estaba con Dios, es que es distinto. Si yo digo, por ejemplo, ahora que yo estoy con Sergio, entonces hay dos personas aquí. Está Sergio y estoy yo. Dice: el Verbo estaba o era con Dios. Quiere decir que el Hijo estaba al lado del Padre. Hay dos personas, no una, dos personas. ¿Vale? Entonces, aquellos que son unitarios o unicitarios o como se llame esta blasfemia, lo que dicen es que el Padre a veces se pone la máscara del Hijo, luego se pone la máscara del Espíritu Santo y confunden y de esa manera avergüenzan al Señor Jesucristo. Porque dice: el Verbo estaba con Dios, es distinto al Padre, es distinto a Dios. Y luego dice aquí: el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que quien estaba al lado del Padre era exactamente igual al Padre, pero diferente persona. ¿Lo ves? Lo dice ahí: en el principio era el Verbo estaba con Dios, y ahora dice: el Verbo era Dios. Lo cual quiere decir que el Señor Jesucristo no es una criatura. Los de la corbata y tocar las puertas para vender revistas y salvarse de la aniquilación también te van a decir lo mismo. Te van a decir que Jesucristo es la primera criatura. ¿La primera criatura? Observa lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de esto. Porque dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, quiere decir, en Él se sostienen.
Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que habitase en Él toda plenitud. Y en capítulo 2, versículo 9 dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Luego entonces, si Jesús es plenamente divino, porque habita plenamente la divinidad en Él, ¿por qué dicen estas personas que Jesucristo es un ángel importante, un no sé quién, o lo confunden con el Padre y este tipo de cosas? ¿Por qué dicen eso? Lo dicen porque el diablo los ha engañado, como engaña a tantos, haciéndoles creer esa blasfemia de que Jesucristo es una criatura, cuando en realidad es el Creador, junto con el Padre. Y mira esto es importante. Porque cuando tú ves a estas personas lo que predican, no están predicando el Evangelio. No es igual que tu identidad sea tocada que no sea tocada. Por ejemplo, si yo digo que, para poner otro ejemplo aquí, yo digo que el hermano Wilmer es un ruso y que su madre se llama Rogelia, el hermano Wilmer puede decir, me da igual. Si le digo también que el hermano Wilmer no solamente es ruso y tiene una abuela que se llama Rogelia, una madre que se llama Rogelia, sino que además tiene 2 mujeres y 4 hijos y no sé cuánto, no le va a dar igual. Porque el hermano Wilmer tiene una identidad verdadera. Y todo lo que yo estoy diciendo de él, al ser falso, es una ofensa contra él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Si alguien dice de ti cosas que no son la verdad, ¿qué te ocurre a ti? Que tú te sientes agredido porque eso no es tu identidad, tú no eres esa persona. Por lo tanto, si yo quiero honrar a Dios, adorar al Dios verdadero, al Dios que se ha revelado en la Biblia, no da igual decir que Jesucristo es igual al Padre y el Padre es igual a Jesucristo, el Espíritu Santo no sabe muy bien qué es, o Jesucristo es una criatura, o que la Trinidad no existe, lo que la palabra de Dios dice, el Dios Padre, Dios Hijo, del Espíritu Santo, no, eso no existe porque hay otra cosa. No da igual, no, porque Dios se ha revelado tal y como Él es en la Biblia y se ha tomado la molestia de explicarlo bien claro. Entonces, frente a aquellos que querían negar la divinidad del Señor Jesús y frente a aquellos que querían negar la paternidad del Padre, que el Padre engendró al Hijo, como lo vamos a ver ahora, lo primero que dice Juan es, no os confundáis, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, eso está claro, porque había muchos predicando mentiras y creyendo mentiras, engañando a la gente y corrompiendo el Evangelio y apartándoles de la verdad. Y es por eso que Juan dice, estas cosas os escribimos para que tengáis comunión con nosotros. Porque si vosotros estáis creyendo otra cosa, no podéis tener comunión con nosotros, lo siento. Lo siento. Si tú crees en Alá, tú no puedes ser cristiano. Si tú crees que Mahoma es el profeta de Dios, no puedes creer, no puedes ser... Si tú crees que Elena White es la profetisa no sé qué, no puedes tener comunión conmigo, porque la luz y las tinieblas no pueden convivir. Y es por eso que dice sencillamente Juan, estas cosas escribimos, os hemos hablado del verbo de vida, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado en nuestras manos porque hemos tocado al Hijo de Dios resucitado. Eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión que tenemos. Y quien no esté con nosotros no puede tener comunión con nosotros. Lo siento, no puede ser. Y es por esto que tiene que dar esto tan claro, tan diáfano, porque la palabra de Dios habla tanto de la gloria del Señor Jesús y lo habla por una sencilla razón, para que entendamos quién es Él y le adoremos como Él es. Desde el principio, cuando Dios se ha revelado, cuando se ha manifestado, ¿por qué piensas que Dios dijo, no me hagas a mí como una imagen de piedra, o una imagen de oro, o una imagen de tal, porque yo soy el Dios invisible? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no hagas escultura para adorarme, no hagas imágenes para adorarme, porque yo soy el Señor tu Dios. Tú no has visto nunca ninguna imagen, porque yo soy el Dios infinito, el Dios todopoderoso, el Dios invisible, inmortal y glorioso. No me hagas figuras, porque esas figuras son puramente una blasfemia.
¿Por qué Dios encarga todas esas cosas? Porque Dios quiere ser adorado como Él es. Tú quieres ser reconocido como tú eres. No quieres que usen tu carnet de identidad con la foto de otra persona. No quieres que te llamen con el nombre de otra persona. No quieres que te comparen con otra persona. No quieren que digan de ti cosas que no son la verdad. Pues de la misma manera Dios no quiere que su Hijo no sea tratado como Él lo trata. Y es por esto que Juan empieza cortando rápidamente diciendo: ¿quién es el Señor Jesucristo al cual os voy a hablar? Os voy a hablar del Verbo de Dios. El Verbo estaba con Dios en el principio, el Verbo era Dios, es una persona diferente al Padre, y dice, este era en el principio con Dios. ¿Y qué quiere decir entonces que el Verbo era Dios? Bueno, hay tres cosas que nos sacamos de ahí. Cuando dice que el Verbo estaba con Dios, quiere decir que el Verbo es una persona. Jesucristo no es una fuerza, no es una cosa, no es un algo, es una persona. Y después lo va a mostrar. También quiere decir que Él es Dios igual al Padre. Y también quiere decir que Él es eterno con el Padre. Porque si estaba con Dios y es de la misma sustancia de Dios, pero distinto, entonces es eterno. Por eso Jesús muchas veces habla de su preexistencia, existía siempre, y la palabra de Dios lo llama el Hijo Eterno en Hebreos. Vamos a considerar esto muy brevemente porque no podemos hacerlo todo, pero básicamente lo vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y él estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, les seguían con caballos blancos. De su boca sale la espada aguda para herir en ella a todas las naciones. Y regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Hijo de Dios. Ese es nuestro Salvador. No es uno por ahí, no es esa imagen que sacan en la Semana Santa, la postal de no sé qué, Jesucito de mi vida. Déjate de todas esas cosas. Él es el Salvador, el glorioso Dios, aquel que viene desde los cielos para juzgar y que trae que todas las cosas les han sido dadas a Él. El Padre dijo de Él, o mejor dicho Jesús dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y por eso nosotros adoramos a Jesús, porque Él es el verdadero Dios, como vamos a ver también, y la vida eterna. Y esto había sido dicho por Dios muchas veces, de tal modo que en el Antiguo Testamento tenemos un montón de profecías. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y habla también del Mesías que va a venir, y dice en Isaías 9:6: y llamará su nombre, el principado está sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los títulos de Jesús son Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es Dios igual al Padre, aunque está sujeto al Padre, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Y Dios ha querido que todas las cosas estén sujetas a Él. Ahora bien, cuando nosotros vemos quién es el Hijo de Dios, tenemos que entender que esto nos ha sido dado para algo. Y ahora nosotros tenemos que pensar, bueno, ya hemos aprendido un poco que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego después veremos del Espíritu Santo, pero mira, otro día quiero decir. Pero observa esto: el Padre no es el Hijo. Perdona, pero antes hemos dicho, yo estoy con Sergio está conmigo, pero somos diferentes. Afortunadamente, ¿verdad, Sergio? Somos diferentes, ¿verdad? Si no, que le preguntes a tu mujer. Entonces, aparte de esta broma, somos distintos.
Entonces mira, perdona, pero el Padre no murió en la cruz. ¿O sí? No. Fue el Hijo el que murió en la cruz. Ya sabemos que el Hijo es Dios porque tiene naturaleza divina y humana, las dos cosas. Porque al venir del cielo, Dios se manifestó en carne, se hizo hombre, nació de María, lo sabemos bien, pero el Hijo fue a la cruz, no el Padre. Entonces, el Padre no fue a la cruz, ¿vale? El Padre es uno, el Hijo es otro. Y lo que la Biblia atribuye al Hijo es del Hijo, y lo que la Biblia atribuye al Padre es del Padre, aunque hay un solo Dios, pero son dos personas diferentes. Y esto es importante que lo entendamos, porque tenemos que adorar al Señor con el entendimiento. Tenemos que adorar al Señor sabiendo en quién hemos creído. Tenemos que adorar al Señor reconociendo quién es Él. ¿Y esto qué implicación tiene para nosotros? Tiene muchas. Pero básicamente vamos a resumirlas brevemente en lo más importante de todo ello. Y es que Jesús dijo, Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no morirán jamás, nadie se arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces mira, la seguridad del cristiano, nuestra seguridad como ovejitas del Señor que somos, o borregos del Señor que somos, o lo que seamos, como ovejas del Señor, nuestra seguridad está en que el Señor Jesús es uno con el Padre. El Padre le ha dado a Jesús las ovejas que va a salvar. Jesús es el buen pastor y las va a salvar. Van a oír su voz, le van a seguir y nadie las va a arrebatar. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Y nadie puede quitarle a Jesús lo que es suyo. ¿Dónde descansa entonces tu seguridad? No es en que tú eres bueno, que lo haces bien. Descansa en quién es Dios, en que Él sí lo hace bien. Mira qué gran promesa. ¿Tú sabes por qué no se va a perder ninguna oveja que de verdad es del Señor? Porque mira, tú no puedes perder lo que no tienes. Si uno no es cristiano, no dice, es que he perdido la salvación. Si no, es que nunca la has tenido. No puedes perder lo que no es tuyo. Pero cuando alguien es creyente de verdad, esa persona sabemos que va a ir al cielo. ¿Y sabes por qué va a ir al cielo? Porque el Señor ha dicho que Él es uno solo. Es decir, es más fácil que el Padre y el Hijo dejen de ser quienes son antes que tú te pierdas. Tendría que ocurrir así. O dicho de otra manera, no lo estoy diciendo bien. Quiere decirse, cuando el Padre y el Hijo dejen de ser Dios y dejen de ser quienes son, entonces tú te vas para el infierno. ¿Y eso cuándo puede ser? Nunca, jamás, nunca. Porque dice ahí, mi Padre que me las dio es mayor que todos, yo y el Padre somos uno. Ninguno de los que han sido escogidos por Dios, de los que han sido salvos, verdaderamente salvos, no fotocopia, sino verdaderamente salvos, ninguno de ellos se pierde, porque eso está garantizado por el Señor mismo. Primera de Juan, capítulo 5, y con esto terminamos, versículo 20, versículos 18 al 20. Y ahí es donde radica la seguridad en quién es Cristo y que su carácter es lo que hace que nosotros podamos tener seguridad, aparte de su obra, pero su carácter. Primera de Juan, capítulo 5, los últimos versículos de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Mira, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, que ha nacido de nuevo, que es un cristiano, no practica el pecado, no vive en el pecado, es decir, no es alguien que anda como los que no conocen a Dios cuando vivíamos sin Él. No quiere decir que no peque nunca, quiere decir que no vive en pecado, no está practicando el pecado diariamente como antes de conocer al Señor. Entonces, escucha ahí. Sabemos que el que es nacido de Dios, ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Escucha esto. ¿De dónde viene el Señor Jesús? El Señor Jesús sí fue engendrado del Padre eternamente. No sabe, eso es algo misterioso, no sabemos cómo. Pero dice que ha sido engendrado, por eso se llama Padre.
Y por eso Jesús es el Hijo. Y le llaman también el Verbo. Escucha. El Padre engendró al Hijo. Y esa obra hace, que dice ahí, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Al igual que el Padre guarda a su Hijo, el Hijo te guarda a ti. ¿Ves esto? Es maravilloso, ¿verdad? El Padre tiene todo su amor y toda su complacencia y todo su cuidado en su Hijo, aunque su Hijo no lo necesita en un sentido, porque es igual al Padre. Pero el Padre tiene todo su amor, todo su cariño, toda su complacencia, todo su regocijo en su Hijo. Y dice, ahora que sois creyentes, el Hijo tiene todo su amor, todo su poder, toda su complacencia, todo su cuidado en vosotros. ¿Eso qué significa? Seguridad absoluta. Y es más, dice ahora, aquel que fue engendrado por Dios le guarda, es decir, Jesús nos guarda. Y el maligno que dice, no le toca. Le puede molestar, acusaciones, pero más nada. Más nada. El diablo lo único que puede hacer es como los hinchas del equipo contrario cuando le dice la buchean al otro equipo, ¿no? Le dicen fuera, dimisión, no sé cuánto. Pero más nada. Tú estás viendo el fútbol y puedes vocear mucho en la televisión o en el campo de fútbol, pero el jugador va a seguir haciendo su vida. Le da igual lo que tú digas. Le importa un pimiento. Y el diablo puede abuchear y acusar y todas esas cosas, pero dice ahí que no le toca. Ahora bien, si dice eso el Señor, quiere decirse que como el Señor Jesucristo nos guarda, ninguna cosa puede venir a un cristiano. Esa tontería de que le puede caer una maldición a un cristiano, eso es una blasfemia y un error que no tiene que ver con las Escrituras. No dice ahí que no le toca. No le toca, quiere decir que como estamos en Dios y al igual que el Padre guarda a su Hijo, Él guarda a los que son suyos. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y es por eso que cuando el diablo le pide permiso a Dios para Job, ¿qué le dice de Job? No toques su vida. No le toques. Pero aquí dice más todavía, no le toca. Si uno es verdaderamente cristiano no tiene que estar echando maldiciones fuera. No, es que tengo una maldición de mi tatarabuelo, porque mi tatarabuelo jugaba a las cartas y eso tengo una maldición que me ha venido aquí. Mira, todo eso es una pura mentira. Y esa doctrina es contraria a la palabra de Dios y ofensiva para el Señor. Porque lo que está diciendo aquí es que no le toca. El espiritismo se mete en las iglesias con esas ideas y tú tienes que rechazar todo eso, porque eso es una pura mentira. Si tú quieres creer en Papá Noel y en el ratoncito Pérez y todas esas cosas, puedes creer si quieres. ¿Sabes? Porque hay gente que cree en los Reyes Magos y cree en la bruja Avería y cree pues en lo que tú quieras, en el ratoncito Pérez y en todo eso. Y hay muchos creyendo esas cosas, creyendo que son de Dios. Pero cuando tú miras las Escrituras, tú dices, ¿qué dice aquí Dios? No. Así que si quieres creer a Dios, está aquí. Si quieres creer a Ratoncito Pérez, crees en Ratoncito Pérez. Pero aquí lo que dice es esto. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Somos de Él. Eso lo sabemos, ¿no? Y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el control del maligno. Es decir, los que no son de Dios, ¿con quién están? Con el diablo, por desgracia. Cuando tú no estabas con Dios, ¿con quién estabas? Con el diablo. Yo el primero. El mundo está bajo el maligno, pero tú ¿con quién estás? Con Dios. Por eso el diablo no te toca. Por eso aquel que fue engendrado por Dios te guarda. No un ángel de la guarda, no María no sé qué, no los angelitos no sé cuánto. Dios mismo, Cristo mismo te guarda. No ningún otro, Él mismo. Y es más, dice después, sabemos, versículo 20, y es el último versículo, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Dice que el Verbo se hizo carne, y luego lo veremos también. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo es el Verbo. Cuando tú hablas a otra persona, tú estás dándole entendimiento a esa persona para que entienda, ¿sí o no?
Entonces tú quieres explicarle a alguien, por ejemplo, qué se siente cuando te tomas un trozo de pastel de chocolate que hace mi mujer, ¿no? Eso es una maravilla. La tarta loca, que es chocolate revuelto y tal y cual. Está buenísimo, es la tarta loca. Y yo, para que tú sepas lo rico que está la tarta loca, entonces lo que yo hago es que te lo explico a ti. A través de la palabra tú entiendes algo de lo que yo puedo sentir o pensar. ¿Por qué la Biblia llama a Jesús el Verbo? Porque a través de Él nosotros podemos saber quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. Y por eso dice aquí, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha revelado, nos ha mostrado quién es el Dios verdadero. Dice, y estamos en el verdadero Dios y en su Hijo Jesucristo. ¿Lo ves ver las dos personas? Estamos con el Dios verdadero y estamos también con su Hijo Jesucristo. Dos, no uno, dos. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo de Dios es un juego de palabras para decir, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es lo mismo, pero aplicado a nosotros. Nosotros estamos, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento aquí, para ver al Dios verdadero, que es el Padre. Pero ese Dios, ahora nosotros estamos en comunión, gracias a Jesús estamos en comunión con el Dios verdadero, con el Padre. Pero también estamos con Cristo y tenemos comunión con Él, lo que hemos leído antes en 1 de Juan 1. Y ahora dice, estamos con el Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira esto. Fíjate lo que está ocurriendo. El Hijo de Dios mismo bajó del cielo para revelarse a ti. Él se tomó tantas molestias y Él hizo todo eso para que tú ahora en el 2017 puedas abrir la Biblia, puedas contemplar la gran obra del Verbo, del Hijo de Dios, que es mostrarnos el corazón del Padre, mostrarnos el amor de Dios, la seguridad que podemos tener en Él, la salvación que en Él tenemos, la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, y nosotros estamos apegados a Él y estamos unidos a Él. Y está diciendo, mira, ahora nosotros en Cristo estamos pegados también al Señor y estamos con Él, sabiendo que en Él estamos seguros. Y eso lo ha hecho el Señor Jesús para que nosotros podamos tener regocijo. Había dos hombres en un barco y estaban perdidos en alta mar y estaban bien angustiados porque no veían tierra, ni veían ayuda, ni nada. Dijeron, aquí no vamos a morir. Entonces uno no hacía nada más que mirar por todas partes a ver si veía tierra, a ver si veía otro barco para pedir ayuda, a ver qué pasaba, pero no veía nada. Pero de pronto el otro dice, ¡tierra a la vista! Vamos a girar a babor, que allí hay tierra. Pero el otro decía, ¿pero qué dices? No hay nada más que agua. Mira, estás tan mal que te ha dado una alucinación, te ha dado una fiebre y estás viendo tierra donde no hay tierra. Que no hay nada, que no hay tierra, que estamos perdidos, que vamos a morir. No, que hay tierra a la vista, gira a babor, que hay tierra, vamos a salvarnos. Que no hay nada ahí. Y entonces su amigo se baja y le dice, mira por el teléfono, mira por el prismáticos. Entonces coge los prismáticos y mira, ¡oh! ¡Tierra! ¿Cuál es la diferencia, amigo? Uno estaba usando su vista natural para intentar ver y no veía nada más que agua y muerte. Pero el otro tenía puestos los prismáticos, estaba usando su catalejo y estaba viendo lo que el otro no podía ver, pero que existía. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Jesús nos ha revelado al Padre. Él nos ha dado la fe para que entendamos quién es el Verbo y para que en Él podamos tener toda confianza y toda seguridad. Eso lo ha hecho Dios para mostrarnos quién es Él y para que nos enamoremos de Él, para que disfrutemos de ese Verbo glorioso que vendrá un día a traer justicia, ese Verbo que vino y murió en una cruz, pero que vino para mostrarnos la gloria del Señor, de la gloria de nuestro Dios. Ese es el Cristo. Así que el principio era el Verbo, existía siempre en la eternidad, y tú existirás también con Él. El Verbo estaba con Dios, porque es distinto al Padre, pero está con Dios
Y finalmente el verbo es Dios. Este era el principio con Dios. Y ponte ahí. Cree eso. Y confía. Te vendrán cosas en la vida en las que dirás, todo se mueve, todo se tambalea, pierdo la esperanza, tengo problemas, tengo dificultades. Pues mira, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo está en la eternidad, todo será así. Él siempre cumplirá con sus promesas. Tenemos la seguridad, tenemos la certeza, tenemos el gozo, lo tenemos todo en Cristo. Gloria a Dios por ello. Vamos a orar.